Pues muy buenos días, estoy aquí pedaleando como siempre y lo gracioso de este vídeo, lo está leyendo en el título, es que ahora estoy en Málaga, pero en el mismo vídeo vamos a hacer yo creo que más de 10.000 kilómetros. Nos vamos a ir a Copenhague, Dinamarca y también a Chicago, Estados Unidos. Empiezan los vídeos de la Ruta 66, allá vamos. Pues con la bici, aquí en Málaga, quiero empezar los vídeos de la Ruta 66 en mi ciudad, ¿no? Bueno, me grabo a mí también así un poquito, aunque quizás se vea un poco chungo porque estoy grabando con una GoPro 2 que tiene bastante tiempo, aunque le ponga el micrófono externo que espero que se escuche bien. Siempre lo sabéis, me gusta decir al principio de los vídeos la fecha en la que estoy grabando esto. Bueno, ahí también podéis ver hasta la hora, yo creo. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2024, me queda poca batería y son las 7:30 de la mañana avanadas prácticamente, ¿no? Todavía no ha amanecido, estoy aquí en Muelle 1, hay aquí dos pedazos de yate, allí hay dos pedazos de crucero, que no voy a grabarlo ni nada, y bueno, pues aquí voy a grabar con el teléfono y luego también grabaré otra cosita con la GoPro. Mayormente este primer día es de ida, ¿no? Vamos de Málaga mañana, saldremos mañana día 7, a Copenhague, y de Copenhague iremos a Chicago. Estaremos un día en Chicago y ya el siguiente día empezaremos con la Ruta 66, con el coche y tal, aunque el coche lo recogeremos en este vídeo el primer día, aunque quiero hacer un vídeo aparte recogiendo el coche. Bueno, me he grabado un poquito con el móvil, aunque aquí he grabado 1000 veces, y luego sigo grabando con la GoPro. Pero pues la bici aclararé un poquito el vídeo porque todavía está bastante oscuro, como digo, todavía no ha amanecido, ya se nota que amanece un poquito más tarde. Si no conocéis Málaga, bueno, pues allá arriba está Gibralfaro, por allí tenemos la Alcazaba, allí tenemos la Catedral, por aquella zona se entra a la calle Lario, bueno, por allí se entra a la calle Lario, y ahí está el edificio antiguo de la Equitativa, que actualmente, bueno, pues es un hotel, ¿no? Bueno, allí está también el Pompidou, ¿lo veis? Aquí hay un pedazo de yate. Pero es que aquí hay otro muchísimo más grande. Bueno, aquí está, allí que estarán saliendo coches, lo veis, un montón de coches que salen de ese barco, vendrán de, no sé si de Melilla o no sé qué. Bueno, un pedazo de yate, allí hay otro pedazo de yate y allá al fondo del puerto hay dos pedazos de crucero hoy esta mañana, pero no voy a grabarlo. Este vídeo simplemente dedicado a Málaga, mi ciudad natal, mi ciudad en la que vivo ya 36 para 37 años después. Yo nací el 8 de marzo del 88 y bueno, pues todas las mañanas intento pedalear por lo menos una horita. Me he olvidado otra cosa enseñando, ya que he grabado hasta aquí. Allí, la farola. Ojo, la farola en femenino. Ya habéis visto esto aquí en Muelle 1 grabando. Esto puede ahora no hay tanta gente como normalmente a mediodía, y bueno, en verano aquí salía esto de que no vea de gente, mercadillo y puestos y tal. Si no conocéis Málaga yo os la recomiendo. Bueno, ¿qué voy a decir de Málaga, no? Igual que cuando subo a Andújar, pues vendo Andújar, ¿no? Ya está. Esta es la pequeña introducción que quiero hacer aquí, antes de salir mañana toca también madrugar, hoy tengo que hacer un montón de cosas. Mañana toca madrugar para ir al aeropuerto, salir tal. Pero antes voy a dejar una pequeña grabación de hace un par de días con mi hermana, con su hijo, con mi sobrino Gonzalo, que vimos una película que, bueno, para ir preparando la Ruta 66 yo creo que está guay, ¿no? Así que dejo esa pequeña grabación que hice con él, que tiene ya para 9 meses casi. El día 19 de este mes hace ya 9 meses. Así que ahí dejo esa grabación. Bueno, pues otra de las cosas que estamos haciendo antes de salir de viaje, estoy aquí con Gonzalo, que se ha levantado la siesta hace unos minutillos. Estamos viendo la película Cars, que tiene mucho homenaje a la Ruta 66. Así que, bueno, pues es otra cosita antes de ir para el aeropuerto de Málaga. Ya la habéis visto con Gonzalo, con mi hermana, que estuve con ella allí comiendo y tal, en su casa, pues estuvimos viendo Cars. La verdad que es muy chula Cars, ¿no? Vimos la primera, luego hay otras más, pero vimos la primera, ¿no? Que bueno, pues tiene unos pequeños homenajes a la Ruta 66, básicamente se basa en eso la película, una carretera que, como las antiguas carreteras nacionales comarcales españolas que quedaron en el olvido cuando empezaron a abrir las autopistas, ¿no? Y historias que vas contando y tal, y tiene muchos pequeños detalles que son iguales o calcados a algunas cositas de la Ruta 66, ¿no? Así que bueno, voy a grabar ese pequeño barco que está entrando, no sé si melillero, yo qué sé, y ahora después vuelvo a hablar y ya enlazo con mañana, día 7, que tempranito sobre las 8 nos iremos para el aeropuerto, mi pareja y yo, que nos llevan mis cuñados, y ya está. Vamos a grabar este barquito que está entrando. No voy a poder grabarlo porque está entrando por allí, por detrás de aquel, ¿lo veis?
está entrando por allí. Bueno, pues ya está. Voy a grabar otra cosita con la GoPro, viéndome y ya está. Seguiré grabando mañana. Listo, que ya no tengo mucho más que contar, simplemente que espero que a mi pareja y a mí nos vaya genial en este viaje, el viaje más largo que vamos a hacer. No por kilometraje, porque en moto he hecho viajes con más kilometraje. Pero de estar lejos en otro país y tal, ¿no? Otra cultura, conocer casi en profundidad esa cultura norteamericana, ¿no? Y ya está. Eso no es nervios lo que a mí me da, pero sí un poquito el pensar que todo vaya bien, que todo esté bien preparado, los mapas esos que he hecho, porque ya, si estáis viendo este vídeo, es que anteriormente he debido subir, y digo he debido subir porque todavía no lo he grabado, lo grabaré una vez vengamos, pues un vídeo en el que a ver si vosotros adivináis dónde vamos a ir, otro vídeo en el que enseñaré todos los mapas estado por estado, o algún estado quizás lo junte, pero estado por estado, y no sé si alguno más, los preparativos también, porque este viaje a la Ruta 66, todo eso he debido subirlo ya si estáis viendo este vídeo, pero lo grabaré a posteriori. Así que ya está, pulgar en alto, esperemos que todo vaya bien. Aquí ya se nota que está amaneciendo más y nada, son las 8 menos 25. Nos vemos mañana, a las 8 de la mañana salimos, dirección aeropuerto de Málaga. Grabaré ya directamente allí en el aeropuerto. Saludos de Málaga. Muy buenos días, sábado 7 de septiembre de 2024, después de muchísimo tiempo preparando, pagando y bueno, preparando el viaje, estamos ya en el aeropuerto de Málaga, ya hemos hecho todo el papeleo, estamos esperando, son las 9:10 de la mañana van a dar, y debajo de esta sudadera llevo una camiseta que me regalaron hace yo creo que más de 20 años, será el 2001 2002, cosas así, de algo que realmente no me gusta, pero representa Málaga, y con esta camiseta que llevo aquí, que a lo mejor alguno ya la está viendo por aquí, pues voy a entrar en Estados Unidos, así que me la voy a quitar y la vais a ver. Lo estáis viendo, la camiseta del Málaga Club de Fútbol, un deporte que a mí pues no me gusta, que me regalaron por unas navidades creo, junto con un balón de fútbol Nike de aquella época, que yo creo que no he estrenado nunca, o quizá me la he puesto una vez en estos 20 y pico años, y con esta camiseta pues voy a entrar, no tiene atrás ni número ni nada, pues voy a entrar en Estados Unidos, así que representando Málaga, ¿no? Así que ya está, aquí estamos esperando. Voy a entrevistar a la persona que está grabando, que también se ha metido un montón de kilometraje en este viaje de la Ruta 66. Pues son las 9:40, aquí en este reloj llevaré la hora española y el móvil se pasará a la hora de cuando estemos allí, sábado 7 de septiembre, 9:40, y ahora paso el micro aquí, que nos van a contar cómo va la mañana y algunos problemillas que hemos tenido esta mañana y tal, ¿no? Venga. Bueno, pues ya sabéis, aquí estamos en el aeropuerto y os queríamos contar un par de cosillas que nosotros hemos tenido que hacer por si a lo mejor os resultan útiles a vosotros. Lo primero, nuestra compañía, nuestra aerolínea es SAS. Entonces, ayer, 30 horas antes del vuelo concretamente, pudimos reservar los asientos a través de la aplicación, pero no nos daban la tarjeta de embarque. ¿Por qué? Porque necesitaban comprobarnos el ESTA, el visado, y entonces teníamos que venir aquí esta mañana al aeropuerto, pasar por el mostrador de facturación, aunque no fuéramos a facturar maleta como en nuestro caso, pero para enseñar el ESTA con el pasaporte y que ya nos dieran el embarque. Y efectivamente, pues eso es lo que hemos tenido que hacer, con lo cual nos hemos tenido que venir un poquito antes incluso, para que por si había colas en el mostrador. Y una vez en el mostrador hecho la tarjeta de embarque y tal, nos comentan que tenemos un pago pendiente, que es que el trolley, el carrito de maleta, no está incluido. Y claro, nosotros nos habíamos cerciorado previamente de que sí estaba incluido, y así lo ponían en nuestro billete, los 2 carritos y las 2 mochilas. Entonces se lo hemos tenido que enseñar y bueno, ya con eso pues han dicho que no había problema y que sí, que podíamos pasar y que no había que pagarlo. Pero ellos lo han intentado, ahí queda. Y otro detalle es que el vuelo ya lleva un poquito de retraso, debería salir a las 10:40 y ahora mismo en la pantalla pone que va a salir a las 10:55. Con lo cual no estoy nada tranquila porque no tenemos tampoco tiempo suficiente, tenemos 1 hora y media aproximadamente, un poco más, entre un vuelo y el otro. Pero claro, tenemos que bajarnos de este avión y pasar el control allí, en el aeropuerto de Copenhague, que no sabemos cómo es de grande. Yo he estado una vez, pero la verdad que no lo recuerdo. Cómo es de grande y cuánta gente habrá en ese control. Pero bueno, si hay que correr, se corre, no pasa nada. Pero a Chicago vamos a llegar. ¿Cómo está todo esto de gente? Ella está un poquillo desquiciada, está allí mirando lo de la salida, que bueno, si hay más retraso o qué. Mi hermana me ha mandado esto, nos tiene aquí fichado en el aeropuerto. Bueno, tampoco quiero grabar mucho aquí, ya grabaré en el avión. Queda un poquito menos para entrar al avión.
Sí, por ahí se ve el ala. Ahí hay otro. Así salimos. Son las 10:30 pasado. Pues aquí estamos ya sentados. Aquí a la derecha una chica también con una camiseta del Málaga, aunque moderna. Y justo aquí tenemos el motor izquierdo. Y aquí el ala. Espero que se esté grabando bien con la GoPro. Pero bueno, ya estamos sentados. Son las 11 menos cuarto de la mañana. Nos movemos, así puedo grabar el despegue y luego el aterrizaje. Dice que vamos a salir no dirección mar, el mar está hacia allí, hacia donde estoy grabando. Saldremos detrás de aquel de EasyJet, o sea, dirección norte de Málaga. Yo creo que saldremos, sí, después de aquel que hay enfrente. El EasyJet ya está saliendo. Ahí vaya enchufando la recta. Por cierto, este fin de semana es el Gran Premio de Misano, que esta temporada en MotoGP se corre 2 veces allí por lo visto. Así que ya está, ahora nos toca a nosotros. Parece que ahí vamos. Ay. Cómo empuja el turbo, madre mía, ni un Audi 4. ¿A cuánto iremos ahora mismo? Si alguien sabe a qué velocidad despegan los aviones o a qué velocidad podemos ir ahora mismo, que lo comenta ahí abajo. Van a venir vídeos chulos de la ruta 66, caseros pero bastante chulos. Ya estamos despegando. ¡Hala! Estamos en el aire. Bueno, lo siguiente lo grabo cuando estemos aterrizando. Pues son las 2:10 de la tarde y estamos ya casi llegando, según comenta. Hemos venido desde allá al fondo, hemos girado como 90 y pico, 100 grados aproximadamente, y parece que vamos a aterrizar por ahí, debe estar el aeropuerto. Así que se le estamos viendo los flags, esos como se llamen, yo qué sé, que están ahí en la ala. Vamos a ver si hacemos tierra. El tembleque que lleva esto, pero me parece que vamos a tocar tierra ya mismito. Vamos a ver. 2:10 pasadas de la tarde y vamos. Todavía no. Ya, ahora sí. Bien. Me gusta levantar eso para frenar el bicho este. Opa. Bueno, pues señores y señores, estamos en Copenhague. Pues aquí estamos en el aeropuerto de Copenhague. Ya hemos andado todo lo que teníamos que andar, porque esto de la zona por la que se entra el avión hacia Chicago está al final del todo, junto al avión que va hacia Nueva York. Y eso, hemos andado un montón. Un aeropuerto muy bonito, bastante silencioso comparado con el aeropuerto de Málaga. Y ya está, esperando. Son las 3 de la tarde, van a las 3 menos 5, para las 3 y cuarto yo creo que podremos ir embarcando. Estamos en el avión hacia Chicago. Antes nos han pasado a ella y a mí a una sala a abrirnos las maletas y toda la historia. Pero bueno, el que no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer, como yo digo. Así que ya está, son las 3:30 de la tarde, a ver a qué hora despegamos y a ver a qué hora llegamos allí. Que allí hay 6 horas de diferencia, creo, menos 6 horas. Así que ya está. Así nos ponemos una peliculita aquí o algo. Pues este despegue no lo voy a poder grabar porque no estamos en la ventanilla, pero aquí sí tenemos la opción de poner una cámara hacia adelante, hacia atrás. Ahora mismo no deja la opción. Así que vamos a despegar. Entonces despegamos a las 4 menos 5 de la tarde. Sobre las 4 de la tarde vamos a despegar. Hora española, a ver a qué hora española llegamos allí a Chicago. Luego el móvil se cambiará solo, pero a ver a qué hora española llegamos. Vamos a coger pistas. Vamos, 4 y 5. Se está viendo lo mismo que yo. Está patinando embrague, Está patinando embrague. Esto suena mucho, pero no nos estamos moviendo. A no ser que le entre el turbo ahora. Ahí está la pista más negra. Ahí vamos a coger tracción. Vamos a ver. Ahí se ha puesto la pantalla un poquito blanca. El otro jugando allí a... ¡Métele caña! ¡Ojo! ¡Madre mía! Ahora estamos despegando ya. Ahí vamos. ¡Uepa!
Pues listo, 4 y 5 de la tarde, hora de aquí de Copenhague, que es la misma que la de España. Nos vemos en Chicago, veremos a ver cuánto tiempo pasa. Ahí eso. Nos vemos en Chicago, me entretendré aquí viendo alguna peli, jugando algún juego, lo que sea. Tenemos hora y media de viaje, estamos viendo Cars 3. Los dos estamos viendo la misma. Nos han puesto esto de beber y ahora después, pues un poquito más tarde pondrán la comida. Aquí tenemos el menú ya. Vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos unas albóndigas con patatas, será eso, y guisantes, no veas. Ella va a triunfar porque no le gusta. Y ensalada tampoco. La albóndiga sí. La albóndiga sí, dice. Bueno, vamos a probarlo. Sí, con Cars, el menú muy bueno. Patata, guisante y una albóndiga con salsa como de miel y mostaza. Hay como una tarta de manzana con algo de canela o vainilla. La ensalada, los panes, eso, el pan de pipa, está bastante bueno, la verdad. Y ahora me comeré su postre. Vamos a ir viendo Cars. Y por allí pone por dónde vamos. Estamos pasando una isla que no sé cuál es, pero ya muy cerca como del Polo Norte, o yo qué sé. Por allí se verá muy lejos con la GoPro. Bueno, seguimos viendo Cars. Por España son ahora mismo las 11:30 de la noche. Aquí no son ni las 6 de la tarde todavía. Nos han traído puesto como de merienda. Toast, levain, smoked turkey, gouda cheese y mostaza de Dijon. Y un zumo de manzana. Así que ya está, la merienda. Ya vamos a cruzar ya mismo el lago Michigan. Bueno, el sándwich este y el zumo este de manzana también. Vaya, tan bueno que me bebió su zumo y también me he tomado su sándwich. Así que perfecto. Estamos preparándonos para tomar tierra en Chicago, que ya se ve por ahí. Ya la temperatura es de 1 grado positivo. Hemos llegado a estar hasta menos 50 grados. Estamos a 2.318 metros de altura ahora mismo y quedan 22 kilómetros para el aeropuerto de Chicago. Ahí estamos ya llegando. Hemos cruzado el lago Michigan. Fijáis, Detroit, Milwaukee, San Luis, que iremos. Oklahoma City por allí, que también iremos. Bueno, pues eso, lo siguiente ya lo grabo aterrizando. Ha sido un viaje largo, pero realmente a mí no se... Ay, ¿me grabo? No se nos ha hecho tan largo. Y yo me he hinchado a comer. Así que... A mí las 2 últimas horas sí se me han hecho un poco pesadas. A mí la verdad que no. Soportable. Así que ya está, a ver si aterrizamos. 14 grados positivos, 257 metros de altura. Estamos a 3 kilómetros del aeropuerto. Temperatura eso, 14 grados. Venimos desde Copenhague. Y aquí tenemos la cámara donde se ve la pista de aterrizaje. Antes que creo que grabe el despegue, pues ahora vamos a grabar el aterrizaje. Uy, a ver, hasta el estabilizador de imagen. Ya hemos tocado el suelo. Joder, sí, bastante suave, Bastante suave. Bueno, pues estamos en los Estados Unidos de América. Son en España las 1:45 de la mañana del día 8 de septiembre. Nosotros estamos todavía en el día 6. Aquí, bueno, ahora mismo no se ve, pero en España son las 1:45. Aquí son las 5:30 de la tarde. Ya hemos pasado un par de controles y nos han dicho Welcome to the United States of America. Ya estamos en territorio estadounidense y ahí hay un pedazo de limusina y ya he visto unos cuantos motores V8 de esos que a mí me encantan y ya está, empezado a flipar, ¿no? Tenemos que ahora recoger el coche. Hemos estado haciendo un pipí aquí atrás. He meado al lado de un officer.
Bueno, vamos a buscar el coche. Quiero hacer otro vídeo aparte de recogiendo el coche, grabándolo, mirándole detalles, kilometraje y todo. Sí, y acabamos de llegar, Y acabamos de llegar. Y el pick-up ahí, auténtico, vaya. Esto tiene que ser quizá el aeropuerto o no, no sé. Que salía solo en casa uno que hemos visto ahí durante el vuelo, no sé. Tiene un McDonald's ahí dentro. Ya está. Vamos a mirar dónde están los rentacars. Aunque el coche lo tenemos reservado de Málaga y todo, pero a ver qué coche nos toca. Después de tener un montón de problemas para alquilar el coche, que ya lo traíamos alquilado de España y hemos tenido un montón de problemas, menos más que hemos podido hablar con un agente allí y la chica de aquí de la agencia ha sido simpática, además se le entendía bastante bien hablando. Bueno, que al final hemos solucionado. Aquí tenemos algunos de los que van a ser nuestros coches o nuestro coche para esta ruta. Y voy a hacer un vídeo aparte buscando cuál es, mirándolo, grabándolo antes de salir con él. Así que ya este vídeo del día 1 lo veréis ya montado en el coche, pero voy a hacer un vídeo aparte cogiéndolo. Ya he hecho un vídeo de nuestro coche para Ruta 66, era un vídeo cortito. Coche automático, obviamente. El pie izquierdo lo quitamos, aunque hay mucha gente que se atreve a frenar y tiene tacto frenando con el pie izquierdo. Pero bueno, pie izquierdo fuera. PRND B, la B no sé ni de qué es, pero bueno, ya iremos probando. Así que ya está, nos vamos para el hotel. Ya vamos aquí saliendo del parking. Lo único que he presentado hasta ahora es el carnet de conducir de carnet de conducir de España. De momento el carnet internacional no me lo han pedido. El pasaporte sí, pero ya abajo en el aeropuerto. Aquí para coger el coche y todo esto y para salir de aquí que me han vuelto a pedir el carnet de conducir de España ya. Así que ya está, automático, bande. Quiero frenar, freno, quiero acelerar, acelero, ya está. Sin matrícula delantera. Por cierto, otra cosa curiosa de los coches de aquí es que muchos coches, los intermitentes traseros son de color rojo, no naranja, hay que tener eso en cuenta. Bueno, vamos a salir ya aquí con estas señales en verde en vez de azul como en España. Son un poco distintos aquí acostumbrándose. Ahora mismo somos totalmente noveles, o novelia, como se diga. Aquí vamos con el Corolla. No vean los ficharracos que nos han adelantado ya. Aquí viene otro por la izquierda. Ya está. Ese no es grande del todo, es un Porsche. Por allí izquierda un Cadillac, pero ahí a la izquierda sí que hay un pick-up grande. Otro mundo. Mira cómo suena el V8. Madre mía. Mira cómo suena el pick-up ese, Cómo retumba el túnel. Madre mía. Bueno, pues por aquí vamos, por el carril derecho tranquilamente. Me desvía mucho este espejo y eso es lo que lo he graduado. Dejo los rascacielos Skyline de allí de Chicago. Ahí está. No, entra en Chicago con los rascacielos iluminados por allí. Increíble, ¿vale? Importante, aquí los semáforos están allí enfrente, igual que el nombre de la calle, esa calle va hacia allí. A ver todo el aparcamiento como está. Ya hemos pasado por la puerta del hotel y tenemos Louis Vuitton. Allí, Gucci. Bueno, aquí rascacielos, pero es que atrás tenemos un Tesla Cybertruck. ¿Cómo te queda? Oh. ¿Qué os parece? Flipa, vaya. Pues aquí dejamos la máquina y ahí se queda. Lo siguiente lo grabo en el hotel. De cochazos, pero ese hay que grabarlo. Ese hay que grabarlo. Madre mía. Ahora la hecha, ha tapado el todoterreno. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Sin pegatina ZBE ni historia. Pues 2.546 nuestra habitación para esta noche y también mañana. La grabo por aquí, así. El baño también lo grabo así, que me queda sin batería en la GoPro. Si no se vería bastante más apaisado con la GoPro. Así. Recordad este tipo de enchufe aquí, Esto por allí. Y esta es la habitación. Perfecto, perfecto. Y además lo bueno de la planta 25 es que fijaos qué vista hay. Bueno, el parking ese es guapo, Fijaos qué vistas hay. Así y
hacia allá, aunque un poquito de contraluz desde ahí, pero bueno, ya está, así. El final de este vídeo y la contabilidad del día de hoy, todo lo que haya que hacer, lo grabaré mañana porque tanto yo como mi pareja estamos hechos polvo. Yo creo que además del kilometraje, llevamos más de 24 horas despiertos. Mañana terminaré de grabar este vídeo, aunque ya eso, lo hago mañana. Hasta mañana, saludos desde Chicago. Por la contabilidad para el día 1, Málaga, Copenhague, Chicago, 7 de septiembre del 2024, ahí están las millas y el kilometraje. Una barbaridad, obviamente, en avión, un poquito en coche, pero vaya, una barbaridad. Y muchas horas también, todo el día volando. La tasa del coche, 1.403,30, son la tasa one way, que son unos $1.000. Y luego un depósito que se deja, que te lo devuelven ya cuando dejemos el coche en Los Ángeles, que son unos 250 euros aproximadamente, ¿no? Todo eso son dólares. Obviamente en euros es más barato, porque ya en el banco tengo el cargo de 1.200, bueno, eso. Luego el parking, $53, también caro. Y la tasa del hotel los 2 días, 50 euros, por lo que el día 1 y el día 2 estaremos en el mismo hotel, $25 la noche de tasa de hotel. Así que la contabilidad para el día 1 ya está, lista. Bueno, pues hasta aquí el día 1. Me veis con la camiseta del Málaga, que realmente me la he puesto en el tercer día de viaje. Este vídeo lo estoy despidiendo desde Springfield, Illinois. Hay varios Springfield en Estados Unidos. ¿Cuál será el de los Simpsons? Bueno, eso. Las conclusiones de este día 1 es que, por eso estoy despidiendo el vídeo 2 días después, es que yo creo que todo lo que nos podía costar un extra, nos ha costado un extra, incluso un poco más. Todo eso sumado a la cantidad de horas de viaje, a la cantidad de papeles que había que entregar, otra vez abre la maleta, otra vez abre la mochila, el idioma, que al final pues es el primer día que está saliendo de España y bueno, pues cuesta un poquito el tema de empezar a hablar en inglés con alguien, aunque bueno, tampoco hemos tenido muchos problemas, pero ha salido todo un poco mal. Llegamos al aeropuerto y el problema ese con el alquiler de coche, que hemos tenido que hablar con la empresa esta de España, que nos ha costado bastante, que nos den una cifra que, por otro lado, yo creo que si no hubiésemos inventado la cifra, no hubiese salido la cosa bien, porque la tía solo quería un número, que es de lo que nosotros hemos pagado por el viaje, qué cantidad de eso que hemos pagado correspondía a la empresa de alquiler de coche, que en este caso es Avis. O sea, si no llegamos a inventar un número, la tía lo pone ahí y yo creo que cuela, pero bueno, ya está. Al final hemos salido para adelante, me he montado en el coche automático, hemos salido a dar 1000 vueltas por Chicago hasta que hemos encontrado un parking caro y hemos llegado al hotel y bueno, no sé qué historias más han pasado, pero está ya todo en vídeo. Hemos estoy despidiendo este día 1 de viaje desde Málaga a Copenhague y luego terminando en Chicago y ya está, poquito más. Mi cuenta Instagram @NachoAKBS1 si queréis seguirme. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo y el botoncito para que os suscribáis al canal si os apetece, con la camiseta del Málaga de 2001 o cosas así. Si conocéis la camiseta del Málaga, comentarme de qué temporada pues esta camiseta. Esquelme, de Unicaja, con estos colores, atrás no tiene nombre ni número ni nada. Ya está, un saludo, lo podía decir desde Chicago si lo hubiese despedido este vídeo allí, pero no, estoy en Springfield. Saludos.